Bienvenidas, bienvenidos todos y todas al B-Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange. Hoy, en nuestro capítulo número 50, tenemos la presencia de nuestro gran amigo Guillermo Waker. Bienvenido, Guille, un gusto tenerte con nosotros. Hola, Sebas, ¿qué tal? Pues un placer estar aquí contigo. Bueno, te quería hacer la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que tiene que ver no tanto con lo que hacen, sino con lo que son. Entonces, si nos podrías contar, nosotros nos conocemos hace muchos años ya, ¿quién es Guillermo Waker? Wow, como tengo ya muchos años, a lo mejor si empiezo desde el principio esto se alarga, entonces tú me cortas. Sí, claro, claro. Pero ¿quién, si tuvieras que definir el hoy de Guillermo, Eloy, cuál sería? pues bueno, una persona bastante curiosa que ha desarrollado su vida en torno a las artes escénicas y también quizás en los últimos tiempos he descubierto que la docencia casi es una extensión de mi obra artística, la considero un poco así, o sea que también abarcando la parte de pedagogía o donde los encuentros, el proceso de aprendizaje se encuentra con el creativo y ahí me desarrollo un poco flotando entre la creación, la interpretación y la pedagogía en torno al movimiento. Yo casi ya que igual me identifico menos con ese concepto de danza, pero sí el movimiento humano, que es lo que me interesa. Y hablando de movimiento humano, ¿qué sentís que es lo que traes a este mundo de las artes escénicas o del movimiento? Vos has trabajado con danza, circo, teatro, etcétera, por tanto no vamos a categorizarte en un estilo particular o en una disciplina en particular, llamémosle artes escénicas, por decirlo a grosso modo, pero ¿qué sentís que traes ahora con toda la carrera que tenés detrás y con lo que seguís haciendo a día de hoy, porque seguís súper activo y en un montón de proyectos? Pues quizás un poco lo que traigo es lo que necesito, o sea que también en lo que estoy un poco es en entender que, o en reactualizar, que creo que hay que hacerlo siempre, el sentido de las artes escénicas y de estos espectáculos que hacemos en torno al movimiento, qué sentido tienen en la sociedad actual, ¿no? Donde por un lado parece que se van quedando fuera de juego y por otro quizás ofrecen la alternativa más clara a por qué moverte presencialmente a un acto ritual como es el del teatro, ¿no? En su sentido más amplio. Y en ese sentido, quizás lo que traigo es un poco más el foco en que hablamos mucho de mejorar el discurso de la ciudadanía como ser humano, ¿no? Como hay un montón de conceptos y yo creo que nosotros trabajamos en el mejor espacio para bajar esos conceptos al cuerpo y realmente hacerlos real y bajarlos a la tierra, ¿no? Porque Mm. a nivel palabra o a nivel racional todos podemos creernos que estamos muy evolucionados, pero cuando te pones a experimentarlo con el cuerpo o hacer que el discurso baje al cuerpo, hay otros procesos y otras realidades. Y me interesa mucho eso, ¿no? Como conceptos como la diversidad, la transgeneracionalidad, cosas que queremos que estén en nuestro presente, luego hay que trabajarlas y exponerlas desde el cuerpo. Y que tenemos una herramienta muy poderosa, quizás de las más útiles para hacerlo y para construir un mundo mejor realmente. Suena como muy elevado, pero mejor engancharse a motivaciones más elevadas para seguir trabajando en esto, ¿no? Tan difícil. Totalmente. Y hablando del cuerpo, ya que, como decís, vos abrazás también desde tu práctica, lo cual yo respeto, entre las muchas cosas que respeto de vos, es esta práctica que va en relación con tu discurso, ¿no? ¿Dónde sentís que está este cuerpo actual? Porque siempre se habla del cuerpo contemporáneo, ¿no? O el cuerpo posmoderno, pero en la actualidad, ¿dónde sentís que está ese cuerpo? Teniendo en cuenta todos los discursos, todas las políticas y todas las relaciones y situaciones sociales que vivimos hoy en día con respecto a la práctica escénica. Pues mira, yo quizás el cuerpo que más me interesa es el cuerpo humano Hmm. y poner en escena un cuerpo que puede estar muy adiestrado, puede estar muy tecnificado, pero también puede no estarlo y tiene un lugar y un derecho y cuenta unas cosas encima del escenario, ¿no? Y a mí también me ha pasado, no lo digo con especial dramatismo, pero sí que me ha pasado que los que no tenemos un cuerpo que antes se identificaba como el cuerpo canon, ¿no? Un cuerpo normativo de danza, hemos tenido que vivir como muchas cosas para llegar a legitimarnos encima de un escenario y a llamarte a ti mismo bailarín, ¿no? Porque había una parte muy fuerte del sector que en realidad lo que te estaba diciendo era que tú no eras apto para.
Y entonces creo que el cuerpo humano es el que más me interesa, y volver a pensar que todo este esfuerzo que hay en torno a las artes escénicas de intelectualizarlo, de racionalizarlo, está genial. Y no, lo que yo digo no va a la contra, pero que precisamente lo que no podemos hacer es un viaje en el que nos olvidemos de cómo somos los humanos, cómo percibimos, cómo nos movemos y cómo nos expresamos a través del cuerpo, que no es solo desde la mente racional o desde... Entonces, en ese sentido, una visión así como bastante general y que reivindica mucho la intuición, el impulso y lo que viene de una parte de nuestro conocimiento que no pasa necesariamente por lo racional. Entonces, no sé si llamarlo cuerpo humano, cuerpo animal, pero ya entramos en etiquetas que a lo mejor habría que especificar mucho, pero sí, o sea, como el valor de un cuerpo humano puesto ahí tal cual. Va, no, está clarísimo. Y digamos, de esta pregunta anterior de lo que traías, ¿qué sentís que o percibís que has dejado o te ha dejado en el cuerpo, ¿no? Porque está, digamos, como decimos, ¿no? Perdón, que no lo voy a categorizar, pero lo separamos como en tres grupos, ¿no? El cuerpo experiencial, dijéramos, el cuerpo físico per se, ¿no? Y el cuerpo racional, ¿no? El cuerpo este de la cabeza que hablabas recién. Entonces, si bien, y yo lo sé porque te conozco de muchos años, vos lo ves como un todo, ¿no? ¿Qué sentís que de ese todo, ¿sí? Te ha dejado toda esta práctica de tantos años en tu cuerpo actual y a dónde sentís que va ese cuerpo, el cuerpo de Guillermo, ¿sí? Bueno, yo creo que va hacia, en mi caso yo creo que va hacia un viaje de autoconocimiento, y sabiendo que es un viaje utópico, o sea que uno nunca llega a conocerse del todo y que ese viaje no se completa, pero que tiene sentido en el no dejar de conectarse con esa curiosidad de quiero saber qué hay más, ¿no? Con respecto a esto que decías de qué me ha dejado, cómo ha llegado, yo cada vez veo más que todo lo que me ha pasado, todo el recorrido, todo el viaje hace mucho sentido. Incluso cosas que en su momento fueron más o menos traumáticas o que a lo mejor de pronto has pasado también por prácticas con las que luego te has revelado, pero al mismo tiempo en esa rebelión has aprendido un montón o que has tenido que atravesar lesiones y dolores que en su momento fueron una gran crisis y una putada, pero que en el fondo dices, no renunciaría a eso porque eso me llevó a otras cosas también maravillosas, ¿no? El otro día David Novoa, que es entre otras cosas el organizador de Menorca en Danza y es una persona excelente, creo que era David Novoa, me hablaba de una cosa muy bonita que decía que habían hecho un estudio y que decían que un árbol en unas condiciones óptimas de crecimiento no se desarrolla, que necesita como los vientos, las tormentas, la inclemencia del tiempo, los contrastes, y que eso es lo que le ayuda a generar todo su potencial y a sacar su fuerza, ¿no? Entonces yo creo que también se trata un poco de reconciliarse con cuál es el recorrido de cada uno. A veces te encuentras alumnos que dices, ay, si hubiera empezado a bailar antes, o ay, si no hubiera hecho esto, no sé qué. Yo ahora mismo estoy en un momento en el que todo lo que he atravesado empieza a hacer como bastante sentido, y el camino al que va es a reconciliarme conmigo mismo y a generar una base y un subsuelo que en medio de toda esta vida que nos descentra tanto y te empuja en tantas direcciones, por lo menos haya un anclaje muy fuerte a saber quién eres, dónde estás, qué necesita tu cuerpo, y desde ahí saber qué cosas te hacen bien. Bueno, desarrollar el espíritu crítico a todos los niveles, desde tu propia percepción y tu propia conciencia de qué te sienta bien, qué no te sienta bien, dónde quieres estar y dónde no apetece estar, porque no hay que estar en todos sitios. No, Hoy no, con no. las redes sociales, con el mundo que vivimos y tal, es como que queremos satisfacer todos, estar en todos, se genera mucha una especie de envidia colectiva de quiero estar en todos lados y tal, y de pronto como decir, oye, que está bien, ¿sabes? Que no se puede estar en todos lados, el cuerpo físico está en un sitio a la vez y mejor estar ahí que en ninguna, ¿no? Totalmente. Y tomando esto del cuerpo físico y un poco comentando lo que hablamos cuando nos saludamos, ¿cómo es ese sitio, no? Porque vos vivís en Sevilla hace muchísimo tiempo, pero prácticamente trabajás fuera de Sevilla, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es ese cuerpo con el que te reencontrás cuando vas a casa, ¿no? ¿Qué relación tenés con esa casa en la cual no tenés puesta, como decíamos recién, la energía o la sinergia puesta en el trabajo y el trabajo lo desarrollás básicamente fuera de Sevilla mayormente, ¿no?
Pues yo creo que a ti te va a pasar un poco igual que a mí. O sea, yo si tengo que esperar a reencontrarme conmigo cuando voy a casa, apaga y vámonos porque estoy muy poco tiempo. O sea, en Sevilla Mm, es una ciudad en la que vivo, pero no mm, trabajo hace mucho tiempo. Pero ya me pasaba también cuando vivía en Barcelona, que al final estaba trabajando en todos los sitios menos en Barcelona. Yo creo que mm, una de las características para muchos de los que nos dedicamos a esto es una movilidad extrema que abre también un paradigma que cada uno tiene que resolver a su manera, porque por un lado parece que toda esa movilidad es más fácil ahora, pero hay algo que en realidad, cuando te das cuenta de cómo funciona el sistema lo que quiere es que te quedes en un sitio, tenerte controlado y atado a un sitio. Y luego también hay un hándicap que es que, por ejemplo, para sentir la comunidad, antes era territorialmente, pues tú trabajabas en una ciudad y te relacionabas con esa comunidad. Hoy en día muchos atravesamos muchas comunidades, que ese es un tema que me tiene como bastante ocupado últimamente, porque de pronto digo, yo quiero sentirme comunidad de la danza y comunidad de las artes escénicas, pero está muy desarticulado. O sea, las atraviesas, pero es difícil construir cosas, es difícil asociarse cuando estás tan para arriba y para abajo. Entonces yo lo que intento es generar vínculos allá donde voy, no pasar o pasar lo menos turista por los sitios que atravieso, pero aceptar que no puedes tener el cuidado de la gente como cuando estás en un solo sitio, no puedes construir ni tienes el tiempo muchas veces para generar como si estuvieras en un solo sitio, pero se trabaja de otra manera y se atraviesa de otra manera. Entonces, lo que sí tengo la suerte es que mi práctica física o la que me ancla, que me ayuda a trabajar ese centro, me la puedo llevar conmigo. Afortunadamente trabajo con prácticas que al final son muy antiguas porque precisamente vienen del cuerpo humano y son a través de los siglos, pero que me ayudan a sentirme en casa en cada lugar en el que estoy. Y luego es otra reflexión porque de pronto digo, me mudaría de ciudad, ¿sabes? Trabajaría en otro sitio y dices, bueno, es que da igual donde me vaya porque no voy a estar en un solo sitio. O sea, claro. y a ti te pasa mucho eso, ¿no? O sea, me contabas tu agenda de viaje en los últimos tiempos y es escalofriante. O sea, que Sí. también Mm, tiene unos inconvenientes, también tiene otros privilegios, pero lo que es verdad es que forma un carácter, ¿no? O sea, que mm, realmente mm. yo creo que somos unos nuevos nómadas de la contemporaneidad. Y sí, totalmente. Y esto que decías de sentirse en casa, ¿no? Vos tenés unas prácticas que de hecho cuando trabajamos juntos hacíamos la coña con el Dani Rosado, ¿no? A ti y a Mari, con respecto a Noal Katsuge y cómo es este, como decís, ¿no? Este cuerpo casa, volviendo al concepto del cuerpo que trajiste, que me parece súper interesante, y esta casa como estructura geométrica, arquitectónica, que es tu espacio allá en Sevilla. O sea, es decir, como decís vos, si yo me pongo ahora a tratar de reencontrarme conmigo mismo cuando me tengo que ir dentro de 5 días, pues eso, ¿no? Apague, vámonos. Pero, ¿cómo es? O sea, con qué te encontrás y con qué rituales permeas esta cosa nómade para no sentirte también perdido, ¿no? Y sin raíces, una persona como sos vos, que sos un tipo, digamos, vivencial y cercano, no sos un tipo hermético y lejano, ¿no? Ujú. ¿Pero te refieres a la práctica de movimiento o te refieres a la logística un No, poco no, de... un poco las dos cosas, así cómo es ese, también lo digo por la gente que nos escucha, a veces no te dicen, yo me gustaría tener esa vida, ¿no? Mm. Y en un punto decir, si quieres te la presto un año Sí, y ¿no? luego me Y luego dices, me dicen, ¿no? Pero, total. y vos esto lo tenés clarísimo también, entonces, para que conozcan también desde tu visión, hemos hablado con varios artistas que viven en esto que vos definiste, ¿no? Como este nuevo nomadismo, pero estaría bueno saber tu punto de vista, ¿no? Ya. Y sobre todo estas herramientas que decías, que creo que son muy importantes, que hacen que el sentido de casa también seas tú, ¿no? Sea Ya. tu persona, sea tu cuerpo. Pues bueno, en cuanto a la práctica que me llevo, esa que hablábamos, yo en el año 2000 o 2001 tuve una crisis muy fuerte porque me diagnosticaron un par de protusiones muy bestias, una en la cervical y otra en la zona lumbar. La cervical me denervó el tríceps del brazo derecho. Y bueno, ahí me encontré con que el sistema médico tradicional a todos los niveles, incluso los de medicina deportiva y tal y cual, y eso me decían que me cogiera la baja, que dejara de bailar. Y ahí aparecieron como por casualidad la práctica del yoga Iyengar, que me ha acompañado, ya lo practicaba, pero en ese momento fue una herramienta terapéutica
y ya me acompañaba desde entonces. Es una cosa que practico. Bueno, se incorporó también cuando tienes una lesión. Al final creas una responsabilidad con tu cuerpo. Para estar bien, le tienes que realmente y físicamente sacar unas horas del día, dedicarlas a estar bien, pero eso también te devuelve mucho. Y en ese sentido, la pandemia ha sido genial porque mi profe de Iyengar antes estaba en Barcelona y yo tenía que practicar solo y nada más que cuando venía aquí lo podía hacer clases con ella. A partir de la pandemia, la Susana de Buenaventura Yoga, que es una bailarina que ha evolucionado y se ha transformado en una profesora de yoga maravillosa, empezó a dar clases online y ahora encima ya te la puedes llevar donde sea. Y también en ese entorno, en 2003, la Mercedes Boronat, que está aquí en Barcelona precisamente, nos transmitió pues sí, a María Cabeza de Vaca, de Marina Rodríguez y a mí como una especie de regalo, nos transmitió la práctica que estaba haciendo en torno al Katsugen y al movimiento no consciente de la espalda en aquel momento. Y, y son dos combinaciones maravillosas, porque el yoga sabes que es una cosa como sistemática en la que no terminas de aprender nunca, y el Katsugen tal y como yo lo recibí es que desde el primer momento es tu práctica y no tienes nada que aprender, sino simplemente darle un espacio y hacerlo. Y además no necesitas ni siquiera espacio físico, lo puedes hacer encima de la cama o en una silla o en un metro de suelo. Y entonces ya te diría que eso forma parte de mi personalidad, es que ni siquiera pienso ahora tengo que hacer esto, o sea, no surge de la obligación, sino que es como se ha convertido en una especie de higiene diaria, igual que te duchas todos los días, hay un tiempo en el que me dedico a eso. Y yo creo que el cuerpo es una cosa muy generosa que cuando le dedicas un poco de tiempo también te devuelve mucho porque no te tienes que pensar ahora en qué me voy a ocupar o cuál es mi nueva línea de investigación, sino que como te pasan cosas y tienes revelaciones todos los días en torno a tu cuerpo, de decir, qué pasada, bien porque te va mal y de pronto le has metido mucha caña y te pide descanso, te devuelve un dolor, pero también al contrario, ¿no? Que de pronto es como decir, ostras, qué bien me siento ahora, estoy haciendo un montón de cosas y tengo toda la energía que necesito. Y luego también entender esas curvas de cuando hablas con el cuerpo, es que no hay ningún método que te vaya a hacer estar siempre arriba o estar siempre, sino entender que la vida es subidas y bajadas. Hace poco tuve un periodo de trabajo muy fuerte y estuve un poco jodido por un golpe que me di en una caída en una actuación. Y cuando vine a ver aquí a Nuria Padrós, que es la persona con la que hago Katsugen cuando vengo a Barcelona, me dijo, ay, qué suerte que el cuerpo no te deja estar siempre arriba y le digo, Nuria, no me jodas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, vengo a que me arregles, a que me ayudes y tal. Y dice, no, no, pero es que es súper importante que no lo entendemos porque hoy en día parece que siempre tienes que estar en la cresta de la ola. Y dice, eso es muy perjudicial. El cuerpo se tiene que cansar, pero luego tiene que descansarse. Hay momentos en los que tienes que sentir arriba, momentos en los que estás abajo. Y también aprender a trabajar con lo que tienes. Hay Claro. momentos que estás con una energía bajísima y para mí eso sí que ha sido un clic muy fuerte, porque en todo el aprendizaje de danza así más tradicional que he tenido, siempre te tienes que colocar en un lugar de energía muy fuerte y ser como una especie de semidios que sube al escenario a inmolarse y a darlo todo. Mm. Y de pronto te das cuenta de que hay muchas maneras de trabajar, de estar en la creación artística y que no siempre es arriba, sino que a veces los momentos casi medio febriles en los que no tienes energía, que estás hecho polvo y tal, también te traen cosas súper interesantes que no abres, ¿no? Mm. Y ya te digo que yo últimamente lo que estoy haciendo naturalmente es que desde el cuerpo encuentro todo lo que quiero para mi vida personal. Y eso también es un aprendizaje porque a nivel sistema es como decir, rechazar o darte cuenta de que eso que te impone el sistema de estar siempre on fire es una utopía total y que tenemos que ser muy empáticos, no solo con nosotros mismos, sino también con la gente que está alrededor cuando estás trabajando con un equipo y no todo el mundo está Claro. así. No sé si era esa mucho tu Sí, sí, pregunta, sí, sí, por pero... supuesto. Y luego también te preguntabas que qué me encuentro cuando voy a Sevilla y tal. Es verdad que yo, por ejemplo, la sensación de casa en Sevilla, más que la casa física, que la habito muy poco, sí que tengo una cosa que yo creo que en mi caso es muy importante, que es que tengo un equipo de producción que son Lourdes García y Tony Hurtado del Mandato Producciones, que desde el 2007 acompañan mi carrera. Y entonces ahí siempre hay alguien que está pensando un poco con los pies en la tierra, sin moverse del sitio, cuál es el siguiente paso, dónde Mm. estamos, me obligan un poco a reflexionar. Entonces volver a casa es también un momento de
bajar todas esas cosas, quizás más desde la parte práctica y logística, pero que luego están muy bien porque yo soy muy aire y a Ujú, veces me cuesta como tomar tierra ujú. y como esa tierra no la tengo en mí, aunque la trabajo para que no sea una ausencia, sino que esté también presente, pero ellas me la dan mucho, ¿no? Entonces la sensación de casa y el vínculo, por ejemplo, con el territorio es mucho a través de ellas y las menciono porque la gente que se encarga de este tipo de faenas, ¿no? La producción, la distribución, la logística, muchas veces son muy invisibles y en mi caso son mis pies. O sea, quiero decir que hacen una labor inmensa y son los que me permiten estar tan volado, tan volátil y no perderme demasiado. Fantástico, sí, es importantísimo. De hecho, nosotros también aquí en los podcasts hemos hecho varios con gente que se dedica a la distribución, a la producción, etcétera, porque es parte de ese ecosistema, Y ¿no? de la comunidad De la artística comunidad total. totalmente. No siempre visibilizados y no siempre tenidos en cuenta, ¿no? ¿No No, te no, parece? totalmente. Siempre está esta energía puesta en el creador, la creadora, ¿no? Y en la exhibición, ¿no? Y Mm, en realidad hay todo y la producción entendida como esto se tiene que ver en un sitio y que venga público y dame los porcentajes, ¿no? De la total. Sí, gente bueno, que. muy sistémico, Sí, sí, ¿no? Muy total. de pasado a números y datos en vez Sí, de a otro tipo de valores sí, que totalmente. también. Y aparte son personas que son pensantes también, en el sentido de que no intervienen solamente desde hacer un Excel, ¿no? Con un Mm, horario. O sea, total. también conociéndote como creo que te conozco, son personas que también tienen esa mirada crítica y ese lugar de la sugestión, de la proposición que es súper Y que necesario. compartes luego también Mm, una ética y una estética, yo creo que eso también es súper importante, mm, ¿no? mm, Gente, mm. pues precisamente eso, ¿no? Que aunque todos tenemos que vivir en una parte en el mundo real y en ese mundo del Excel, de los números y de cumplir los datos, pero que luego también cuiden o que sean afines en la manera en la que eso se hace, ¿no? Que de pronto hay gente que conecta más con unas maneras más agresivas no digo agresivas necesariamente peyorativamente, pero o a lo mejor más eh, arriesgadas, más heroicas y tal, y Mm, hay gente que somos como un poco más calmos, más tranquilos, más de mm, lo que llegue fácil y no claro. pelear, sino dejarse, ¿no? Son momentos vitales también. Y como llevamos también este recorrido, que bueno es también cuando las relaciones cogen un poco de tiempo y te permites también ese proceso de conocimiento que no siempre es fácil, que no siempre es de cercanía, a veces de oposición o lo que sea, pero que cuando lo vas resolviendo, bueno, al final te complementa y te da una dimensión mucho más profunda que alguien que acabas de conocer, ¿no? No sé, son momentos diferentes. Totalmente. Hablando del conocimiento, me gustaría, o siempre preguntamos, nos gustaría preguntarte un poco cuáles son tus referentes o tus referencias, ¿no? Que no solamente son de la danza, nos hemos cruzado más de una vez en cines, en librerías contigo, Mm, literalmente. mm, mm. Entonces, si tuvieses que nombrar tus referencias hoy, ¿no? Las que han perdurado, porque también en el paso del tiempo uno tiene referencias desde una época que luego no se sostienen, ¿no? Es como Ya, esos discos a los cuales uno vuelve y ya. los puedes escuchar una y otra vez y dices, mira, qué bueno, ¿no? Y con las referencias yo siento que pasa lo mismo, ¿no? Nosotros que ya tenemos una parte de la vida recorrida ya. Entonces, hoy día, que para vos, Guillermo, ¿cuál sería tus referencias que sentís que siguen perdurando, Ya. que te siguen acompañando? Es que son tantas Mm, que voy a ver si consigo responderte sin dar nombres concretos porque me parece ujú, como muy reduccionista claro. en el sentido de que es como, sí, es lo que tú dices, es que es como muy abierto. Yo creo que el referente, a ver, eh, mira, yo estudié en una escuela pasó solo durante un momento, que fue el Instituto del Teatro, pero el de Sevilla, no el de Barcelona, en el que se trabajaba como desetiquetando mucho. Y yo esa escuela la empecé el 13 de octubre del 1992, o sea, el día que cerraba la expo. Claro. Yo los 6 meses antes había estado pues en Sevilla disfrutando de la expo y tal, y había estado en la programación del Teatro Central, que fue muy loco porque Sevilla pasó de no tener una programación contemporánea. En esa programación que hizo Manuel Llanes del Teatro Central pasaron Hotel Proforma de Amanda Galás, estrenos de DV8, Jan Fabre, Anteresa de Kersmacher, compañías, algunas que ni recuerdo, canadienses, australianas. Te quiero decir, Mm, un crisol sí, sí, de lo total. que son las artes escénicas muy bestia, muy bestia. Entonces,
Eh, a nivel artes escénicas te podría mencionar muchísimo, porque eh, quizás últimamente me pasa que los referentes no vienen tanto de la danza en concreto como en general. Y luego, es que por dónde te empiezo a decir referentes, no sé, sí, van cambiando mucho. A mí, yo por ejemplo siempre vuelvo en literatura a los grandes clásicos. Eh, a mí los rusos, ¿sabes? Tolstoy, Dostoyevsky, me parecen una pasada. Thomas Mann, o sea, eh, eso es muy fuerte porque desde ahí se abren conexiones casi con filosofías orientales, con, no sé. Y luego a nivel arte contemporáneo, pues también, ya te digo que, por ejemplo, hay un cineasta que se llama Jesper Just, que me Mm, parece mm. una volada de cabeza y siempre vuelvo a él. Jo, tío, no te estoy respondiendo, pero es que como empieza a dar nombres No, no, en, está bien, en pero no, que concreto. no solamente vienen de la danza, No, porque... no, 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 que Ujú. va, que va, que va. No vienen de la danza, que la respeto mucho y me encanta, pero lo que te decía eso, que en el Teatro Central descubrí que casi... Por eso te digo que lo de la etiqueta de danza la cuestiono un poco, Claro. porque casi que los espectáculos que más me han movido y me siguen moviendo incluyen el movimiento y la danza, pero no son Mm, exclusivamente, mm, no sé cómo decirlo, no se quedan ahí, sino que usan esta sensación de los lenguajes están para usarlo para decir otras cosas, no mm. hacer mucha reflexión sobre el lenguaje. Claro. Normalmente cuando es algo que aunque sea una cosa muy virtuosa y muy pura, se queda mucho en la reflexión sobre el lenguaje, a mí me toca menos que la que me abre y me conecta siempre con temas casi más metafísicos o trascendentales, pero estas palabras suenan como muy elevadas, pero que luego al revés están muy en la tierra, muy en el humor y muy en lo que cualquier persona se podría sentir tocado. Mm, Pero que yo creo que lo que o sea, más que los referentes en sí, lo que siento es que la curiosidad, por lo que quiera que sea, en mí sigue muy activa. O sea, soy muy curioso. mm. Y me siguen inspirando desde gente muy joven que conozco y que algunos han sido alumnos, que eso me parece maravilloso, que de pronto sean gente a los que les he dado clase y que me vuelan la cabeza y me inspiran, como gente que lleva toda la vida trabajando. Mm, El otro día volví a una entrevista que le hicieron a la Susan Redhorst cuando estuvo en La mm, Caldera, en la época en la que estuve en el BID en 2011. Pasó la Susan Redhorst, que era una coreógrafa ya mayor, americana, que vivía en Berlín y tal. Y esa entrevista que está ahí colgada en el YouTube de La Caldera tiene un chutazo de inspiración que es que te la puedes ver 500.000 veces y en cada momento de tu vida, en cada momento de tu carrera te va a abrir unas cosas o te va a inspirar unas cosas. mm. Pues así. Y muchas veces, por ejemplo, los coreógrafos a nivel referente me inspiran más en lo que dicen o en sus discursos que en Mm. sus espectáculos, que eso Claro, también puede pasar, ¿no? totalmente, totalmente. Y con respecto al futuro, ¿qué le depara el futuro cercano al gran Guillermo Waker? Pues mira, también por compartir un poco las dificultades y las miserias, que está muy bien, estamos Claro. intentando tirar con una nueva creación de grupo que hace tiempo que no hago una pieza en un contexto de que la producción sea mía. Hace tiempo que no trabajo con elenco y está resultando súper difícil a nivel de números. Eso sería para hacer otro podcast sobre cómo va el sistema y Sí, cómo totalmente. de posible o imposible es crear en general, pero en este país en concreto. Pero estamos ahí peleándolo y hay muchas ganas de hacer un espectáculo que justamente una de las dificultades que tiene es que toda la gente con la que hablamos, todos los teatros y tal, nos dicen, pero ¿de qué va la sinopsis, la ficha técnica y tal? Y digo, ¿cómo te voy a pasar una ficha técnica, loco, si no he empezado a trabajar? Claro, ¿Y cómo te voy a decir de qué va el espectáculo si yo, con lo difícil que es crear en este país, yo lo hago para meterme en algo que no sé lo que voy a hacer? Si claro, supiera ya lo que voy a hacer y de qué va a ir, no lo hago porque no me interesa, ¿sabes lo que te totalmente. digo? Entonces ese futuro es bastante inmediato porque tenemos que empezar ya, pero estamos todavía sufriendo con la... Y también, mira, lo dejo por aquí porque si hay de pronto algún mecena o alguien que de pronto Por supuesto. se puede prestar a facilitarnos el camino, genial. Estamos con eso y estamos también con un proyecto que tiene que ver con la comunidad artística
Y que son este tipo de proyectos que yo creo que a ti también te pasan, porque este podcast yo creo que va un poco en la línea, que son cosas que las haces porque sientes la necesidad de devolverla a la comunidad o de compartirlas y darlas, pero que sabes que no te van a dar ni dinero ni prestigio ni que te van a poner las cosas fáciles. Y se trata de hacer una plataforma online Ujú. precisamente en la que generar un poco el encuentro y también recoger un montón de conocimiento, que yo creo que es que somos un sector que no nos damos cuenta de la cantidad de conocimiento que generamos y la cantidad de Mm. valor que tenemos. Yo ahora cuando venía a hacer el podcast y he visto los 49 capítulos que tienes, digo, pero es que esto es un tesoro, porque en el Ujú. fondo es una biblioteca de conocimiento inspiracional brutal. Mm. Este canal de YouTube de las entrevistas que se le hacían en la caldera a los Ujú, coreógrafos que ujú. venían, igual. Sí, sí, sí. Y es un poco pues trabajar en generar una plataforma que pueda servir para recoger todo esto y también para que la comunidad artística se encuentre en algún lugar que no tenga que ver con una aplicación que está reglada por un algoritmo que al final están muy bien, las vamos a seguir usando, tenemos que usarlas porque son nuestra ventana al mundo, pero que siempre están mediatizadas por el sistema económico y Claro. están movidos por la economía. Y sabes que tú estás exponiendo tu trabajo, pero al final el que se vea, el que no se vea, el que seas escuchado o no, depende de cuánto pagues, cuánto sea tu posibilidad y cómo a una gente le interese o no le interese que estés. Entonces, ahí estamos, no está siendo tampoco fácil, pero creo que lo lanzaremos muy poco y eso me hace mucha ilusión porque sé que igual seremos 5 los que lo practicaremos, Mm. pero yo una cosa de la que me he desligado mucho es de esta cosa de que todo tiene que tener un gran impacto y tener muchos seguidores o tener Sí. mucho público para que sea bueno. Creo que hay que asumir que en algunos aspectos ser minoritario está muy bien y también te da Ujú. mucha independencia y mucha libertad. Mm. Y nada, está muy ilusionado con estas dos cosas. Luego sigo trabajando con Varo de Bell, la compañía franco-catalana de circo, y seguimos ahí con un espectáculo que me ha dado muchísimo y que estoy súper feliz de hacer, que es Falés, y involucrados en la nueva creación. Qué bueno, Ahí qué va. bueno. Mm. Pues suena todo muy, muy inspirador. Para ir terminando, nosotros este año hemos inaugurado una nueva parte que es que cada invitado le deja una pregunta al que viene, sin saber quién va a ser, ¿sí? Ujú. Y obviamente a ti te han dejado una, Ajá. pero antes que sepas cuál es, nos gustaría preguntarte qué pregunta le gustaría dejarle a nuestra próximo invitado o invitados. Ujú. Pues yo le dejaría una que siempre me da mucha curiosidad cuando conozco a otro creador, que es en qué estás trabajando, qué te mueve y qué estás moviendo de tu práctica y de tu discurso ahora mismo, qué te ocupa. Perfecto. Pues mira, la pregunta que te han dejado Bea Palenzuela y Rafa de la Lastra Wow, este, es ¿para quién haces las cosas? wow. Bea y Rafa coincidimos en el vídeo que yo hice Sí, 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 sí. y con Poliana Lima creo recordar y nos hemos ido encontrando mucho, les tengo muchísimo cariño. Y la pregunta es, ¿para quién hago las cosas? Sí, Mm, voy a decir para quién me gustaría hacerlas, cada vez más para mí, pero porque pienso que realmente cuanto más las hagamos para nosotros mismos, más eficaces y más generosamente se van a repartir. Yo a mí me pasó una cosa en esa experiencia transformadora y chulísima que es el retiro de Vipassana, que es un experimento sociológico total, porque tú estás viviendo con una comunidad de 100 personas que como ni habláis ni os miráis a los ojos no te responde, y al tercer o cuarto día te empiezas a dar cuenta de la cantidad de cosas que hacemos y que pensamos que somos nosotros mismos, o sea, que es parte de nuestra personalidad y que las haces para los demás, para que te quieran, para gustar, para sentirte aceptado. Y eso fue como un cambio. Y yo sé que sigo haciendo muchísimas cosas, no solo para los demás, sino que sigo haciendo muchas cosas porque recibimos muchísimas influencias y muchos estímulos para hacer cosas que en realidad no las queremos nosotros, sino que creemos que las tenemos que hacer porque nos las pide el sistema. Y entonces, en ese sentido, cada vez me gustaría ir haciendo las cosas porque, primero, porque me hacen bien y porque me hacen feliz. Y en ese sentido hacerlas para mí, para estar a gusto y
Y sí, para disfrutar yo, no para encajar en un sitio que por mucho que te esfuerces por encajar, siempre va a haber una parte que no encaja. Mm. Pues te agradecemos muchísimo, Guille, que hayas venido hasta aquí. He hablado muchísimo, ¿no, Has Sebas? Me he hablado, no, enrollado no, como una persiana. para nada, para nada. Es un placer escucharte. No, te agradecemos de corazón. Hace mucho que teníamos ganas de hablar contigo y así que gracias por haberte venido hasta el estudio a Pues grabarlo. escúchame una cosa, te voy a decir una cosa. Muchas gracias a ti. No conocía el proyecto del podcast. Si no me hubieras invitado, no lo habría conocido. Me parece terrible eso. Intentaremos que sea más conocido. Y gracias a ti por hacer algo que sea también eso, ¿no? Como un registro de la cantidad de gente y la cantidad de conocimiento que movemos en torno a... Y que lo maravilloso es además que no tenemos que estar de acuerdo para sentirnos... pero que simplemente escuchar a los compañeros y compañeras a hablar de sus prácticas y tal es un ejercicio de visibilidad, de reconocimiento y de amor por la profesión brutal. Así que muchas gracias a ti y a todos los que hacéis este podcast posible. Bueno, un placer, un placer. Este fue el episodio número 50 y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.